vamos a ver algunos atributos de Dios, pero antes me gustaría que oráramos para que el Señor también esté dirigiendo la reunión y este tiempo. Sí, así que voy a pedir que puedan cerrar sus ojos para que podamos orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias porque podemos aprender un poco más de ti. Queremos pedirte que en esta noche tú nos hables, que podamos también ser edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que lo que yo pueda decir, Señor, no sean mis palabras, sino las que tú pongas en mí, Señor. Te ruego para que este tiempo sea de bendición, que también podamos tener un corazón abierto a escuchar tu palabra y tu voz. Te pedimos tu guía y tu dirección en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estaba diciendo Derek, es cierto, vamos a hablar un poco acerca ahí de los atributos de Dios. Sí, para empezar, me gustaría definir un poco qué son los atributos. Atributos son cada una de las cualidades o las propiedades o las características de una cosa o un ser. Por lo tanto, atributo divino sería las cualidades o características atribuidas exclusivamente a Dios. Son cualidades que solo Dios posee. Ahora, ¿por qué es bueno estudiarlas? Yo puse dos razones acá. Porque nos lleva a conocer y contemplar de una mejor y adorar también de una mejor manera a nuestro Dios, y también porque nos ayuda a confiar plenamente en su poder, en Él, ¿cierto? Y creo que en este tiempo que estamos viviendo es necesario poder confiar de una forma plena en nuestro Señor Jesucristo. Por eso quería compartir con ustedes esto. Así, el primer atributo que vamos a ver, que les quiero compartir, va a aparecer ahí, ¿cierto? Que Dios es omnipotente, ¿ya? Esto significa, quiere decir que Dios puede hacer todo, ¿sí? Voy a pedir a Derek si puede buscar ahí, tener preparado Job capítulo 42, versículo 2, por Amén. favor. Eh, lo tenga ahí preparado, ¿sí? Entonces, como decía, significa que Dios puede hacer todo, que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y en Apocalipsis, si tienen su Biblia ahí, los que puedan tenerla, puedan estar también buscando Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, voy a leer lo que dice para ustedes. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí el Señor, el Dios se está presentando en la salutación, en el saludo que da a las iglesias que prontamente después va a entregar un mensaje, y Él mismo se presenta, ¿cierto?, como el Todopoderoso, el que todo puede hacerlo. Derek, por favor, si puedes leer Job, capítulo 42, versículo 2, por favor. 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ujú. Acá, ¿cierto? Vemos que Job, un hombre que contendió con Dios, un hombre que discutió con Dios, después de ver que no podía ningún argumento ganarle a él, reconoció, ¿cierto?, que realmente Dios todo lo puede, ¿sí? Que nada, ningún pensamiento, ¿cierto?, está escondido de él. Dios, aquí Job reconoció que Dios todo lo puede, ¿cierto? También ahí en Jeremías, capítulo 32, eh, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Aquí habla el profeta Jeremías cuando compra una heredad que iba a estar en posesión, posteriormente iba a estar en contra de unos enemigos. Y dice, versículo 17, oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y más abajo, en el versículo 27, Jesús dice, voy a leer el 26 de Jeremías 32, sí. Versículo 26 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Como podemos ver acá, ¿cierto? No hay nada, y como dice ahí, no hay nada difícil para Dios. Sí, pero también ahí en Mateo, cuando Jesús
habla acerca de la oración, ¿cierto? Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración. No, perdón, me equivoqué. Mateo 19:26. Sí, está bien. Está Jesús, perdón, está Jesús con el joven rico. ¿Sí? En Mateo 19:26, Jesús se encuentra con, el joven rico se encuentra con Jesús, ¿cierto? Y Jesús luego dice en el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿cierto? Y Jesús dijo esto acerca de que para Dios no era imposible transformar la vida, ¿cierto? Del joven rico que no quiso abandonar, ¿cierto? Sus riquezas. Sí, y podemos ver a través de estos versículos cuán grande, ¿cierto?, es nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a este gran poder y frente al vernos enfrentados al poder de Dios? Tenemos que tener una actitud de confianza plena en el Señor, hermanos. El poder de Dios es tan grande que ni siquiera lo podemos comprender. Por eso es necesario que tengamos plena confianza en Él, más aún en estos tiempos, ¿cierto? Que estamos viviendo, que es tan difícil, que vemos como personas que nos rodean, amigos, hermanos, familiares, se contagian, ¿cierto?, del coronavirus. Tenemos que confiar en nosotros como creyentes que Dios tiene el poder de librarnos de cualquier mal, de cualquier peligro que se pueda presentar en la vida. Sí, Dios tiene el poder de cuidarnos, Dios tiene el poder de fortalecernos y también Dios tiene el poder para poder librarnos y sobre eso es muy importante cada día de nuestra vida y más aún en este tiempo recordar y acordarnos del poder grandioso de Dios, ¿sí? Porque Él puede hacer todas las cosas. Pero no solo que Dios es omnipotente, sino que también dice ahí que Dios es omnipresente. Y voy a pedir a mi hermano Maximilian si puede buscar el Salmo 139, versículos 7 al 12, y al Orlando si puede tener preparado el Mateos 28 20. ¿Ya? ¿Lo leo nomás? No, yo te aviso, por favor. Yo Ok. le voy a avisar. Dale. Dios, ¿cierto?, es omnipresente. Esto significa que Dios puede estar en todo lugar y en todo momento. Vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondirijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Cierto? Aquí podemos ver que Dios, el Señor, llena todo, llena los cielos y la tierra. Ahora sí, hermano Maximilian, si puedes leer Salmos 139, por favor. Ya, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Gracias, hermano.
Como podemos ver en este salmo, es un salmo que habla acerca de estos atributos de Dios y es un salmo muy bueno para ver estos temas, ¿cierto? Y dice ahí, y pudimos leer, que no nos podemos, ¿cierto?, esconder de Él. A donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros estemos, el Señor va a estar ahí, ¿cierto? El Señor va a estar con nosotros y no podemos escondernos de Él. ¿Ya? Y el hermano Orlando, si puede leer Mateo 28:20, por favor. Amén. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cierto? Y acá vemos una promesa que el Señor nos da, ¿cierto? Una promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿es cierto? Pero también en Juan capítulo 14, versículo 16, Dios también nos hace otra promesa, ¿sí? Dios nos promete que dice lo siguiente, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y acá Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que Jesús va a rogar al Padre y nos va a dar otro consolador. Más abajo dice en el versículo 26 del mismo Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cierto? El Señor Jesucristo y Dios envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre y al momento de nosotros recibirle y aceptarle como Salvador, ¿cierto? El Espíritu Santo vino a morar sobre nosotros, ¿sí? Por eso hoy día podemos estar seguros de que el Señor, de que Dios va a estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, ¿sí? Donde quiera que nosotros estemos, porque tenemos al Espíritu Santo. Y aún algo mucho más hermoso es saber que el Espíritu Santo también es nuestro consolador, ¿cierto? Estamos, la verdad, yo en lo personal estoy muy triste también al ver cómo cada día de repente van llegando WhatsApp o informaciones, vemos en las noticias la gente que fallece, familiares nuestros, amigos, conocidos que están contagiados y sin duda, hermanos, que vamos a sentir temor, vamos a sentir tristeza, ¿es cierto? En este tiempo, los que nos toca estar en la casa, de repente tenemos más tiempo y por ahí los pensamientos también, el no saber qué va a pasar también nos puede dar un poco de tristeza, pero recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el consolador y Dios prometió que estaría siempre con nosotros. Además, podemos ver a través de estos versículos de que Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Él no esté, ya sea que estemos en nuestra casa, ya sea que tengamos que salir a trabajar, al lugar que vayamos, Dios va a estar con nosotros, ¿sí? Y nos va a ayudar, porque lo dice también la Biblia, el Salmos, capítulo 37, versículo 4, dice que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Entonces, debemos confiar y estar con nuestro espíritu, con nuestra fe, con nuestra vida totalmente arraigados y cimentados en el Señor en este tiempo. Sí, porque Él nunca nos va a dejar, nunca vamos a estar solos, sí, porque Dios siempre está con nosotros en cada lugar que vayamos. Sí, también para ir avanzando, vamos a ver ahí que Dios, ¿cierto?, es omnisciente. Le voy a pedir a la hermana Danae, si está por ahí, que voy a buscar el Salmo 139, versículos 3 y 4, y no sé quién más está conectado. Hermano Jesaías, si voy a buscar Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. ¿Sí? Y acá vemos que dice, ¿cierto?, que Dios es omnisciente. Si esto significa que Dios conoce todas las cosas, ¿sí? Él sabe
todo lo que sucede en el mundo, Él sabe todo lo que sucede en nuestras vidas, ¿sí? Y dice, leo para ustedes el Salmo 147, versículo 5. Dice, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y es hermoso pensar que el conocimiento de Dios, su sabiduría es infinita, ¿verdad? Que no tiene límite, ¿sí? Eh, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, realmente, hermano, es infinito. Ahora sí, si Danae, estás por ahí, Sí, puedes leer Salmo 139, sí, versículos 3 y 4, por favor. Oh, no, dice, perdón. Si puedes leer desde el 1, perdóname, del 1 al 4, por del favor. 1 al 4. Ujú. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gracias, Danae. Y qué bello también es pensar esto, ¿cierto? Y también muy importante tenerlo presente. El Señor conoce nuestro andar, nuestro reposo. Y como decía antes, debemos también tener cuidado de las cosas que hacemos. Los que pudieron estar en la última reunión recordarán que nuestro hermano Maxilinian habló sobre la pureza, ¿cierto? Y es importante también mantenernos puros porque no hay que olvidar que el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce, ¿cierto?, lo que hacemos. Y también conoce y sabe lo que hacemos en nuestras casas en este tiempo que pasamos más en ellas, ¿sí? Por favor, Jesaías, si puedes leer Primera de Reyes, Ok. capítulo 8, versículo 39. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ujú. Gracias, hermano. ¿Ya? Y aquí Salomón está diciendo estas palabras cuando dedica el templo que acaba de construir a Jehová y cuando lo leí, la verdad que, como dice Derek, me rompió en la cabeza, o me impactó mucho porque eh, podemos ver que el Señor conoce nuestro corazón y siempre me ha llamado la atención esto, hermanos. Nosotros muchas veces como seres humanos guardamos cosas en nuestro corazón y no se las contamos a nadie y nos provoca un poco quizás de sufrimiento, de dolor, pero o quizás escondemos pecados, escondemos cosas que no agradan a Dios, pero no olvidemos, hermanos, que el Señor conoce nuestro corazón y en este tiempo también conoce el dolor quizás que hay en Él. Y por eso también debemos estar siempre confiados en el Señor, ¿sí? Y ahí, por último, también voy a leer para ustedes en Mateo capítulo 6, versículo 8, ¿cierto? Aquí sí Jesús está hablando acerca de la oración, está hablando de cómo orar y dice en el versículo 6, Mateo 6, versículo 6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis, ¿cierto? Y este versículo también es hermoso, hermano, es hermoso porque sin duda alguna, y creo que es así porque yo también lo he vivido en este tiempo, estamos pasando por muchas necesidades. No solamente necesidades físicas quizás o necesidades en cuanto a lo económico, quizás estamos pasando necesidades en cuanto a nuestro trabajo, pero también estamos sufriendo necesidades y teniendo necesidades espirituales.
¿cierto? Puede ser que nos sintamos solos en este tiempo, que extrañemos, ¿verdad? El ver a la familia, además de saber que tantas personas se están contagiando, no saber si mi familiar se contagió, si no se contagió, quizás nos extrañamos también la misma comunión en los hermanos de forma presencial, ¿es cierto? Que es tan importante, quizás extrañamos eso, extrañamos a nuestros amigos, algunos quizás, ¿verdad? Poder ir a visitar a un amigo, a un pariente a su casa y realmente son necesidades que nosotros tenemos. Pero como decía, dice la Biblia, debemos recordar que Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades y debemos aferrarnos a Él por sobre todas las cosas, hermanos. En estos tiempos de tanta dificultad, en estos tiempos de tanta aflicción, debemos recordar que Dios está, ¿cierto?, en todo momento con nosotros, ¿sí? Recordar que Dios sabe todas las cosas. Él nos conoce completamente, ¿sí? Él sabe todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Y como dice Proverbio, capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están en todos lados observando a los buenos y a los malos, ¿cierto? Y Dios, hermanos, Dios nos está mirando, Dios está con nosotros, Dios está presente también en este tiempo de tanta dificultad y por eso yo les animo a los hermanos que son de la iglesia que siempre en nuestra vida recordemos, bueno, estas características y todas las características que sepamos de nuestro Señor que siempre nos van a ayudar. Pero aún más en este tiempo de aflicción. No olvidemos, hermanos, que el Señor puede hacer todas las cosas. El Señor realmente también sabe todo lo que pasa. El Señor sabe cuándo va a terminar esto. El Señor sabe cuándo vamos a poder ver a nuestros familiares. El Señor sabe cuándo vamos a poder salir tranquilamente quizás, o no tranquilamente, quizás con un poco más de normalidad. Dios sabe, hermanos, y debemos confiar plenamente en Él, porque Él tiene el poder de librarnos, Él tiene también el poder de salvarnos. Y a los hermanos que quizás nos visitan, hoy escuchaste hablar de Dios, ¿sí? Hoy escuchaste hablar sobre un Dios que tiene poder. Y quizás, no es, y seguro que no es casualidad que tú estés conectado hoy día, hermano, o amigo que te conectas. Dios seguramente, y seguro que es así, tenía un propósito. Y Dios sabía que te ibas a conectar. Y quiero decirte que si aún no conoces a Dios, si aún no sabes de Él, o quizás estás escuchando esto y dices, wow, realmente qué, qué grandioso es el Dios en el que ellos creen, déjame decirte que Dios también te extiende a ti y te invita a que le conozcas. Dios te quiere perdonar de todos tus pecados, como veíamos con el joven rico, ¿sí? Los discípulos pensaban que era imposible que una persona tan orgullosa, tan aferrada a sus riquezas, a su poder adquisitivo, los discípulos quizás hasta lo vieron imposible, y para un humano quizás es imposible que él se despoje de eso. Pero hermano, Dios tiene el poder, y Dios tiene el poder de transformar a todas las personas. Un día Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por todos nosotros. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. Y en eso es lo que nosotros creemos. En eso es lo que nosotros nos aferramos y podemos asegurar y confiar de que Dios nos cuida, de que Dios está con nosotros. Y Dios también te extiende esa invitación. Dios murió por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Él perdonó nuestros pecados y quiere perdonar también los tuyos. Como te dije delante, no es casualidad que te hayas conectado acá, ¿sí? Porque no solamente Dios se sacrificó y se entregó por nuestros pecados, sino que Él al tercer día también resucitó, ¿sí? Él al tercer día resucitó para darnos vida nueva, para darnos esperanza, ¿sí? Y
en la tele, en las noticias, podemos ver que se habla de eso, de que quizás no hay una esperanza. Realmente Dios nos da la esperanza y podemos confiar en Él plenamente, y Dios te está extendiendo esa vida eterna a ti. Si hoy día te conectaste por primera vez y quizás es primera vez que escuchas algo así, o otras veces lo has escuchado, hermano, déjame decirte que Dios quiere realmente salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados, y Dios también quiere poder guiar tu vida. Y a los hermanos también, ¿cierto? Recordar que debemos seguir orando y seguir pidiéndole al Señor que nos libre de esta situación. Voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos y orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites tener estas reuniones, Padre. Gracias porque podemos, Señor, ir a ti en cada momento. Gracias, Padre, porque también tenemos visitas, Señor. Espero que también tú hayas hablado a sus vidas, Señor, y también ellos hayan podido entender un poco más de lo que creemos, Padre, y también te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos conectados acá, Señor. Que cada día podamos recordar, Señor, que tú todo lo puedes, Padre, que tú todo lo conoces, Señor, y que también tú estás siempre con nosotros, Padre. Te ruego que nos sigas guiando en la reunión y que también haya sido de bendición este tiempo, Padre, para todos nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanos, quería compartirles. Gracias. Muchas gracias.